Conozco tu secreto. Te vigilo. Tendrás noticias. Hugo miró de nuevo el papel. Letras de imprenta, con tinta negra en papel blanco. Normal. Decidió guardarlo. No le gustaba el instituto ni los compañeros, ni el rumbo de su vida a la altura de los 16. Tampoco tenía claro a qué dedicar el futuro, ni comprendía las razones de su padre para apostar por la enseñanza pública. Sin algodones, sin exclusiones, con lo mismo que se va a encontrar en la vida real, defendió su padre aquel año frente a las protestas de su mujer. Mira, a mí lo de la vida real me parece fetén, pero se trata de la enseñanza, Martín, y por mucho que te disgusten los colegios privados, el nivel es más alto. Ana, pasé los mejores años de mi vida encerrado en uno de esos colegios elitistas. Solo me sirvió como antídoto. Y no sé por qué protestas. Tú siempre fuiste a la enseñanza pública, y no tienes nada que envidiarme. Con un padre socialista convencido. Tu padre es un hombre sensato, Ana. Martín, los tiempos han cambiado. Por desgracia, los centros públicos ni cuentan con medios ni con ganas. No generalices. Pues no generalices tú. Seguro que no todos los colegios privados son como el que tú recuerdas. Además, ¿le has preguntado a Hugo? Está encantado, Ana. Su amiga Irina va al mismo. Vale, me rindo. Ya veremos en qué acaba el experimento. Y el experimento lo pagaba él en carne propia. Entonces, estaba de acuerdo con su padre. Entonces, no ahora. A Hugo le apetecía la idea de aquel instituto, porque estaría Irina. Pero eso fue antes de que su amiga se convirtiera en una zombie. Ahora estaba solo frente al peligro, de unos compañeros con un código de comportamiento desconocido, para él y sin ganas de aprenderlo para integrarse. En realidad, deseaba largarse y perderlos de vista. No resultaba nada fácil. Los 2 años anteriores, la familia, o sea, su padre, su madre y él, habían vivido en el extranjero, en Tetuán, donde habían asistido a un centro especial para españoles, un gueto privilegiado, casi privado, con pocos alumnos y profesores casi particulares. Aunque lo cierto es que su mejor amigo fue un marroquí, hijo de un empleado de la embajada, Ahmed, con quien aún se enviaba correos electrónicos y a quien pensaba ver en las próximas vacaciones. Lo de Irina venía de más de lejos. Se conocían desde párvulos, aunque ella no había abandonado nunca el país desde que llegó de Moscú, con su madre, por entonces un bebé de 14 meses. Irina se movía por el mundo con códigos reconocidos por Hugo. Por eso, él no alcanzaba a comprender cómo soportaba a su amiga al instituto. Pronto descubriría cuánto la desconocía, y se daría cuenta de que las verdades y las certezas siempre son relativas, como la seguridad del universo conocido, que muy pronto se cuartería en pedazos. No se sentía a gusto, por más que sus primeros años los hubiera vivido en esa ciudad, la de sus padres, a donde después de algún tiempo habían logrado regresar con una felicidad de tierra conocida no compartida por él. En aquella ciudad ni tenía raíces ni amigos, ni calles conocidas o recordadas en su infancia. Era una ciudad por momentos relativamente hostil, salvada tan solo por la presencia de Irina. Le disgustaba incluso el olor del instituto, como si los demás no se ducharan a diario y cubrieran el olor corporal con colonia barata. No soportaba las voces innecesarias de sus compañeros, empeñados en demostrar que a gritos e insultos no los vencía ni una pandilla de chimpancés enloquecidos. Hugo desconocía la brutalidad de la supervivencia. Pese a los cambios de domicilio y escenarios, había vivido entre gentes afables, cultas e incluso sofisticadas. Cobijado bajo sus alas entre protectoras y cáusticas, el chico aún transitaba por los inocentes jardines de esa privilegiada infancia, sin la necesidad de morder para sobrevivir. Volvió a leer la nota, antes de guardarla entre las hojas de un libro y cerrar la taquilla. ¿Qué? ¿Una cartita de amor? No la soportaba. Si había alguien en aquel instituto capaz de rasparle las neuronas y la piel, esa era Vanessa, con 2 S. Ella, su propia chillona,
sus chicles, y sus modales le parecían una pesadilla de mal gusto innecesario. ¿Te importa? ¿Por mí? Conozco tu secreto. Te vigilo. Tendrás noticias. Hugo miró de nuevo el papel. Letras de imprenta, con tinta negra en papel blanco. Normal. Decidió guardarlo. No le gustaba el instituto ni los compañeros, ni el rumbo de su vida a la altura de los 16. Tampoco tenía claro a qué dedicar el futuro, ni comprendía las razones de su padre para apostar por la enseñanza pública. Sin algodones, sin exclusiones, con lo mismo que se va a encontrar en la vida real, defendió su padre aquel año frente a las protestas de su mujer. Mira, a mí lo de la vida real me parece fetén, pero se trata de la enseñanza, Martín, y por mucho que te disgusten los colegios privados, el nivel es más alto. Ana, pasé los mejores años de mi vida encerrado en uno de esos colegios elitistas. Solo me sirvió como antídoto. Y no sé por qué protestas. Tú siempre fuiste a la enseñanza pública, y no tienes nada que envidiarme. Con un padre socialista convencido. Tu padre es un hombre sensato, Ana. Martín, los tiempos han cambiado. Por desgracia, los centros públicos ni cuentan con medios ni con ganas. No generalices. Pues no generalices tú. Seguro que no todos los colegios privados son como el que tú recuerdas. Además, ¿le has preguntado a Hugo? Está encantado, Ana. Su amiga Irina va al mismo. Vale, me rindo. Ya veremos en qué acaba el experimento. Y el experimento lo pagaba él en carne propia. Entonces, estaba de acuerdo con su padre. Entonces, no ahora. A Hugo le apetecía la idea de aquel instituto, porque estaría Irina. Pero eso fue antes de que su amiga se convirtiera en una zombi. Ahora estaba solo frente al peligro, de unos compañeros con un código de comportamiento desconocido, para él y sin ganas de aprenderlo para integrarse. En realidad, deseaba largarse y perderlos de vista. No resultaba nada fácil. Los 2 años anteriores, la familia, o sea, su padre, su madre y él, habían vivido en el extranjero, en Tetuán, donde habían asistido a un centro especial para españoles, un gueto privilegiado, casi privado, con pocos alumnos y profesores casi particulares. Aunque lo cierto es que su mejor amigo fue un marroquí, hijo de un empleado de la embajada, Ahmed, con quien aún se enviaba correos electrónicos y a quien pensaba ver en las próximas vacaciones. Lo de Irina venía de más de lejos. Se conocían desde párvulos, aunque ella no había abandonado nunca el país desde que llegó de Moscú, con su madre, por entonces un bebé de 14 meses. Irina se movía por el mundo con códigos reconocidos por Hugo. Por eso, él no alcanzaba a comprender cómo soportaba a su amiga al instituto. Pronto descubriría cuánto la desconocía, y se daría cuenta de que las verdades y las certezas siempre son relativas, como la seguridad del universo conocido, que muy pronto se cuartaría en pedazos. No se sentía a gusto, por más que sus primeros años los hubiera vivido en esa ciudad, la de sus padres, a donde después de algún tiempo habían logrado regresar con una felicidad de tierra conocida no compartida por él. En aquella ciudad ni tenía raíces ni amigos, ni calles conocidas o recordadas en su infancia. Era una ciudad por momentos relativamente hostil, salvada tan solo por la presencia de Irina. Le disgustaba incluso el olor del instituto, como si los demás no se ducharan a diario y cubrieran el olor corporal con colonia barata. No soportaba las voces innecesarias de sus compañeros, empeñados en demostrar que a gritos e insultos no los vencía ni una pandilla de chimpancés enloquecidos. Hugo desconocía la brutalidad de la supervivencia. Pese a los cambios de domicilio y escenarios, había vivido entre gentes afables, cultas e incluso sofisticadas. Cobijado bajo sus alas entre protectoras y cáusticas, el chico aún transitaba por los inocentes jardines de esa privilegiada infancia, sin la necesidad de morder para sobrevivir. Volvió a leer la nota, antes de guardarla entre las hojas de un libro y cerrar la taquilla. ¿Qué? ¿Una cartita de amor?
No la soportaba. Si había alguien en aquel instituto capaz de rasparle las neuronas y la piel, esa era Vanessa, con 2 S. Ella, su propia chillona, sus chicles y sus modales le parecían una pesadilla de mal gusto innecesario. ¿Te importa? ¿Por mí?